Álvarez. Andrade. Angulo. Presente, doctor. Ardaya. Arias. Arrazola. Avilés Cortés. Bustamante. Buenos días, doctor. Presente. Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez Mamani. Claros Tribeño. Cordero Pareja. Corrales San Ginés. Cosío Mendieta. Cuadro Zúñiga. Espinosa Medina. Fernández Amanón. García Verdugués. González Ocampo. Guarayo Pinto.
Herbas Rojas, Laguna Miguel, Lara Escobar, León Blanco, Presente, doctor. León Fuentes, López Álvarez, Presente, doctor. Lozano Poma, Machicado Garcés, Presente, doctor. Mamani Pawasi, Mayo Yanak, Presente, doctor. Mercado Vera, Presente, doctor. Osorio Sánchez, Paco Alarcón, Vidal Ugarte, Por favor, Lozano puede anotarme, por favor. al final, por favor. Okay. Vidal Ugarte, Vidal presente, doctor. Velarde Mesa, Doctor Velarde está dando examen. ok. Vargas Usagaste, Vargas Sumi, Vargas López, Presente, doctor. Valdés Mendoza, Presente, doctor. Torrico Quintanilla, Presente, doctor. Ticona Vargas, Taya Pérez, Tarqui López, Presente, doctor. Soria Antesana, Presente, doctor. Silva Más, Silva presente, doctor. Buen día. ya. Santa Cruz Crespo, Rocha Velasco, Quispe Vargas, Presente, doctor. Quirós Achocalla, Presente, doctor. Prado Mendoza, Prado presente, doctor. Poveda Espinosa, Presente, doctor. Poblete Andaur,
Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Bien. Los que han llegado tarde. Lozano. Cuadros, doctor, por favor. ¿Quién más? Lozano, doctor, por favor. ¿Alguien más? Bien, hoy lo que corresponde avanzar es sobre meningitis bacteriana. Es una de las infecciones más frecuentes del sistema nervioso central. Seguramente que ya lo han debido llevar en alguna clase previa. Recuerden que el cerebro está recubierto por 3 capas. La dura madre, que tiene 2 hojas, una hoja externa y una hoja interna. La aracnoides y la pía madre. La meningitis se refiere a una inflamación de una de estas 3 capas. Generalmente son las capas externas, la dura madre, la que se infecta de alguna forma, ya sea por una herida, ya sea por una infección adyacente, y lo que ocasiona pueden ser lesiones severas a futuro e incluso la muerte. Por eso es importante en pacientes que tengan cefalea, fiebre y rigidez de cuello determinar si es secundaria una meningitis e iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿Cuáles son los factores etiológicos que producen una meningitis? Tenemos a las infecciones sistémicas, a los traumatismos, a los defectos meningios, a las cirugías y a la inmunosupresión. Infección sistémica, bueno, un paciente que esté con una sepsis puede manifestarse también en el sistema nervioso central a través de una meningitis. Traumatismo, pues se han roto las barreras anatómicas contra la infección y especialmente en los traumatismos cráneoencefálicos. Defectos meningios, esto lo vemos principalmente en niños, y las cirugías, uno de los riesgos siempre es la infección postquirúrgica. Aquí tenemos las distintas barreras, nuevamente, aquí está la piel, la galea aponeurótica, el epicráneo, pueden hacerlo más grande. Aquí está la piel, la galea aponeurótica, el epicráneo, el hueso calvaria, la dura madre con sus 2 hojas, la aracnoides y la pía madre, y el espacio subaracnoideo. Aquí está representada una granulación aracnoidea y la laguna venosa. Okay. Bien. Uno de los principales datos que se debe tener en cuenta en esta infección son los agentes etiológicos de acuerdo a la edad. En las pacientes menores de 3 meses, el Streptococcus agalactiae, la E. coli y la Listeria monocytogenes es de lo más frecuente. Y de acuerdo a esta frecuencia es que se va a iniciar los antibióticos, porque en lo que esperamos a que salgan los laboratorios pueden pasar días y el paciente no puede quedar desprotegido. Entonces, por eso es que en esta enfermedad en particular tenemos que utilizar los datos estadísticos que conocemos. De 3 meses a 8 años, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae y la
hemófilos influenzae son de los más frecuentes. Entonces, el tratamiento va a ser de acuerdo a esa etiología. Entre los 18 a 50 años, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En ese caso se utilizará estos antibióticos, que los veremos posteriormente. Más de 50 años sigue siendo el Streptococcus pneumoniae, la Listeria monocytogenes y los bacilos gram negativos. Cuando hay una inmunidad celular deteriorada, la Listeria y los bacilos gram negativos son los más frecuentes. Y en los traumatismos cráneoencefálicos, estamos con los estafilococos y los bacilos gram negativos, al igual que los Streptococcus pneumoniae. ¿Cuáles son los síntomas de una meningitis? Ya les he mencionado. Uno es la fiebre, dos es la cefalea, y el patognomónico de una meningitis es la rigidez de nuca, meningismo, a la flexión o la extensión. También puede existir presión intracraneal aumentada, eso quiere decir que ya hay un edema bastante severo o hay una hidrocefalia. Por lo tanto, veremos un papiledema, veremos tal vez el paciente con náuseas, vómitos, parálisis del sexto par y abultamiento de la fontanela en los infantes. Debemos realizar la historia clínica como siempre para saber cómo ha comenzado el paciente con su enfermedad, realizar un examen de pares craneales incluyendo la fundoscopía, revisar si tiene signos meningios, ver si hay exantemas o linfadenopatías en el examen general, y dentro de los laboratorios pediremos el hemograma, los tiempos de coagulación, hemocultivos y examen general de orina. En la radiología pues tenemos la tomografía sin contraste, si no hay signos de focalización, y contrastado si se sospecha de un absceso, porque un absceso puede manifestarse también por una meningitis. Es importante hacer la punción lumbar para determinar cuál es el microorganismo que está causando la meningitis. Pero antes de hacer la punción lumbar es fundamental realizar la tomografía para ver el grado de compromiso cerebral y que no vayamos a empeorar al paciente. Si está muy elevada la presión intracraneal, se contraindica la punción lumbar, a menos de que lo haga alguien que tenga mucha experiencia. Generalmente la punción lumbar, ya hemos visto en un video, o 2 veces creo que hemos visto, en la punción de cúbito lateral izquierda, entre el espacio L3 y L4 y L4 L5. Cuando hacemos la punción lumbar, vamos a realizar la recolección de 4 tubos. El primer tubo es para la glucosa y la proteína. El segundo tubo es para un recuento celular con su diferencial, es decir, polimorfonucleares, leucocitos, eosinófilos, etc. El tercer tubo es para una tinción de Gram y cultivo, antígeno para criptococo, la tinción de AFB, cultivo también. Y un cuarto tubo puede ser para estudios especiales como el PCR o el VDRL. El diagnóstico diferencial es la hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo podemos prevenir? Con la vacuna de la hemófilos influenzae y la Neisseria meningitidis. Y cuando estamos en contacto como personal de salud con pacientes que están cursando con una meningitis, tendríamos que utilizar la rifampicina 20 miligramos kilo cuando hemos estado en contacto con un paciente con este problema. El tratamiento ya lo vimos, o el tratamiento lo veremos mejor. En menos de 3 meses se recomienda la ampicilina más la cefotaxima o la ceftriaxona. Entre los tres, por los microorganismos más frecuentes que producen la infección en esa edad. En los pacientes de 3 meses a 8 años, la cefotaxima y la vancomicina.
Estos tratamientos se realizan hasta encontrar la bacteria responsable de la infección y su sensibilidad antibiótica, porque nos van a reportar a qué antibióticos es sensible y en ese momento cambiaremos a esos antibióticos. Mientras tanto, realizamos un tratamiento empírico para ir adelantando en el tratamiento del paciente. Por eso son 2 antibióticos generalmente de amplio espectro, y una vez que tengamos ya el cultivo identificada la bacteria, vamos a utilizar un antibiótico específico. Entre los 18 y 50 años tenemos a la vancomicina que vamos a utilizar y la cefotaxima o la ceftriaxona. Como ven, en casi todos los casos se está utilizando la ceftriaxona. Más de 50 años utilizamos la vanco con la cefotaxima y la ceftriaxona y la ampicilina. Cuando hay inmunidad celular deteriorada, la vancomicina más la ceftriaxona o cefotaxima y la ampicilina. Y en el traumatismo cráneoencefálico, la vancomicina más la ceftazidima. Ok, hasta aquí. Ahora vamos a ver un videíto. cerebral, cefalitis, que hablamos de las diferentes manifestaciones clínicas, un absceso de cerebro, un empiema subdural. Las infecciones del sistema nervioso central podemos organizarlas según la topografía de la lesión, los microorganismos que la producen, la edad y el estado inmunológico del hospedero. Como vemos en esta diapositiva, según la topografía de la lesión, podemos hablar si la infección ocurre en el espacio subaracnoideo, en meningitis, si ocurre en el encéfalo, o sea, en el tejido cerebral, encefalitis. Si hablamos de que compromete médula y raíces nerviosas, mielitis. Cuando hablamos de la topografía de la lesión, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que produce en el paciente. Cuando hablamos de lesión ocupante, también hablamos de las diferentes manifestaciones clínicas. Un absceso de cerebro, un empiema subdural y un empiema epidural. Ahora, tanto las meningitis, las encefalitis, las mielitis, los abscesos de cerebro, el empiema subdural y el empiema epidural pueden ser producidos por bacterias, por parásitos o por hongos. Los virus en general producen meningitis, encefalitis o mielitis. Las bacterias producen abscesos y empiemas. Las características de las bacterias que producen estas patologías van a depender de la edad del paciente y del estado inmunológico del hospedero. Todo va a depender si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido. Entonces, frente a un paciente con meningitis, nosotros primero pensamos la edad que tiene, si es un lactante, si es un niño, si es un adulto joven o un adulto de más de 65 años, si es inmunocompetente o si es inmunocomprometido.
Y eso nos va a permitir si el cuadro es agudo o es el cuadro crónico. Eso habla del tiempo de instalación del cuadro. Eso nos va a permitir pensar el diagnóstico presuntivo del germen que va a tener. También nos va a ayudar a pensar en la localización. La localización la vamos a pensar según la topografía de la lesión que va a tener. ¿Sí? Si es una meningitis, una encefalitis o una masa ocupante cerebral. Bueno, nosotros hablamos frecuentemente que la meningitis, tenemos inflamación en el líquido cefalorraquídeo, que la meningitis es la inflamación de las capas de la aracnoides y la pía madre. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico de las meninges. Cuando nosotros estudiamos en la infectología las infecciones, siempre tenemos que repasar lo que es sistema nervioso. Cuando estudiamos las infecciones del ojo, repasamos la anatomía del ojo. Cuando hablamos del mediastino, estudiamos la estructura del mediastino. Entonces tenemos que ir repasando porque uno no puede estudiar las infecciones si no repasamos lo que estudiamos en primer año de anatomía. Entonces en este dibujito, fíjense, vemos cuero cabelludo, aponeurosis, periósteo, el hueso y empezamos a hablar de nuestras capas que ya conocemos, las meninges. Dura madre, aracnoides, epía madre. Y como saben, tenemos las capas virtuales. Fíjense brevemente, cuando hablamos de la dura madre, busquémoslas acá, ¿sí? Acá tenemos la dura madre, ¿sí? Esta amarilla que está acá, ¿sí? La dura madre se localiza debajo del cráneo, es un tejido fibroso, de hueso, fuerte y resistente y cubre el encéfalo hasta la segunda o tercera vértebra sacra de la médula espinal, ¿sí? Luego de la dura madre tenemos la aracnoides. Busquemos acá la aracnoides. Es esta verde clarita que seguimos acá. ¿Sí? Fíjense, no tengo el puntero. Su docente es media vieja, así que fíjense, no tiene el puntero. La aracnoides. La aracnoides es la parte intermedia de las meninges, es muy delicada. ¿Y saben por qué se llama aracnoides? Porque tiene una textura como una tela de araña. Es una membrana transparente y delgada de tejido fibroso. Hay células impermeables a los líquidos. Están formadas por una célula impermeable a los líquidos. Es toda una capa fibrosa. Y la función principal es amortiguar el sistema, todos los golpes. Es la amortiguación del sistema nervioso central a los daños. ¿Sí? Y forma una capa interna en su interior que contiene el líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo, que si lo seguimos acá, es este. ¿Lo ven? Ahí está. Acá teníamos la aracnoides y acá tenemos el espacio subaracnoideo, que como ven tiene los vasos. Acá tenemos la pía madre, que es la que vamos a hacer ahora explicar 2 segundos, que está debajo del aracnoides. O sea que viene aracnoides, espacio subaracnoides, pía madre. La pía madre cubre toda la superficie del cerebro, ¿sí? Y tenemos, está ausente solamente en las aberturas naturales que existen entre los ventrículos, ¿sí? Bien, la pía madre es la capa más próxima al cerebro. Y si se acuerdan de los viejos libros de anatomía, pía madre significa tierna madre. Como para ir recordando un poco y ser más o menos en la clase. Hablemos un poquito del espacio subaracnoideo para recordar qué es lo que nos va a llevar a la clase. Este es el espacio subaracnoideo. Acá recorre el líquido cefalorraquídeo. Se denomina espacio leptomeningio y es un espacio fino que existe entre la membrana aracnoides y la pía madre. Tiene los cordones aracnoideales, las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares, ¿sí? Y circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, su inflamación acá, ¿sí? Y el edema de las células es lo que se va a producir en la meningitis. Bueno, esta era la idea de poder repasar las estructuras de las meninges. Bueno,
Meningitis entonces es la inflamación de las leptomeninges, la pía madre y la aracnoides con afectación del líquido cefalorraquídeo que ocupa el espacio subaracnoideo. Esto puede ser ocasionada por la presencia de patógenos y la respuesta inflamatoria. Esto es lo que lleva a un aumento de la presión en el espacio subaracnoideo y los síntomas clínicos consecuentes. El compromiso parenquimatoso adyacentes a las meninges va a hacer que tengamos meningoencefalitis con compromiso del encéfalo, meningoencefalomielitis, encefalomédula o meningoencefaloradiculitis, encéfalo, médula y raíces nerviosas. Por ejemplo, es muy común la meningoencefalomielitis en los casos de virus, ¿sí? Por ejemplo, enterovirus o herpes virus. En el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, en el paciente inmunocomprometido VIH, podemos tener meningoencefalitis. También está en la reactivación por T. cruzi en el paciente trasplantado o HIV con reactivación. Como podemos ver acá, tenemos el pacientito con meningitis, el espacio subaracnoideo normal, ¿sí? El cerebro, la pía madre, ¿sí? Y el líquido cefalorraquídeo es claro, es cristal de roca. Cuando uno lo ve, se lo toma el paciente, es transparente. Uno puede ver atrás del tubo, si tiene un tubo de vidrio, ¿sí? Uno ve atrás, puede ver atrás tranquilamente, porque es transparente. Miren el edema que hay en el espacio subaracnoideo en el paciente que tiene meningitis, ¿sí? Y puede haber incluso edema del tejido cerebral subyacente cuando tenemos meningitis. Y la clasificación es en meningitis bacteriana y meningitis asépticas y las meningitis crónicas. Fíjense que las meningitis bacterianas son una emergencia infectológica, presentan mayor morbimortalidad, ¿sí? Requieren un diagnóstico rápido y un tratamiento inmediato para evitar una evolución fatal con secuelas irreversibles. La tasa de mortalidad llega a un 25% y la de morbilidad un 60%. Tiene un líquido cefalorraquídeo turbio, ¿bien? Cuando uno toma la muestra al paciente y lo pone, ¿sí? Uno no puede ver lo que hay detrás. Uno de los gérmenes más frecuentes de la meningitis bacteriana es el meningococo, el Neisseria meningitidis o el neumococo, ¿no? Streptococo pneumoniae. Cuando uno tiene un paciente que sospecha meningitis por la clínica, tiene fiebre, cefalea, signos meningios, y uno no le puede tomar la muestra por punción lumbar, tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, uno lo que hace es tomar el hemocultivo y ya estar administrándole los antibióticos endovenosos. Es una emergencia infectológica. La demora del inicio del tratamiento antibiótico incide en la mortalidad del paciente. Uno no puede dejar que el paciente esté 5 horas en una camilla esperando ser evaluado, ¿sí? ¿Qué pasa con las meningitis asépticas? Las meningitis asépticas, las famosas meningitis de líquido cefalorraquídeo claro, son procesos infecciosos que afectan las envolturas de las meninges, y el término de aséptica hace referencia a la ausencia de microorganismos en la tinción de Gram. Nosotros en las meningitis bacterianas, cuando hacemos la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver bacterias, cocos, bacilos, ¿sí? Acá en las meningitis asépticas tenemos ausencia de bacterias en la tinción de Gram y los cultivos son habitualmente negativos en el líquido cefalorraquídeo. Los pacientes van a tener fiebre, síntomas meningios, y el líquido cefalorraquídeo, el físico-químico del líquido cefalorraquídeo, va a tener pleocitosis, es decir, aumento de células en el líquido cefalorraquídeo, a predominio de linfocitos. Puede ser 100 a 200 células a predominio linfocitario, con valores de proteínas en el líquido cefalorraquídeo normal o discretamente aumentadas,
la glucosa va a estar normal o aumentada y el líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Tienen una evolución con menor mortalidad. Otra cosa, hay causas no infecciosas de meningitis aséptica. Por ejemplo, las meningitis asépticas por antibióticos, por enfermedades autoinmunes, por enfermedades oncológicas. Cuando hablamos de meningitis asépticas infecciosas, en general, como son de causa viral, ¿sí? Son precedidas ¿de qué? De un cuadro de vías aéreas superiores, de un cuadro diarreico o de un rash cutáneo. Tienen una distribución estacional. ¿Qué pasa con las meningitis crónicas? Las meningitis crónicas son pacientes que tienen cuadros meningios crónicos, ¿sí? Y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo subsecuentes que tienen de evolución 3 a 4 semanas. La epidemiología está primero en el diagnóstico presuntivo. Ustedes saben que en microbiología tenemos el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico confirmatorio microbiológico. El diagnóstico presuntivo, a la cabeza está la epidemiología, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, el laboratorio y el diagnóstico por imágenes. Y dentro del laboratorio del diagnóstico confirmatorio tenemos el diagnóstico microbiológico, que puede ser directo, que se identificara el microorganismo, o el diagnóstico indirecto mediante la detección de anticuerpos. La epidemiología es fundamental en el diagnóstico epidemiológico, porque si no lo tenemos en cuenta, nunca vamos a pensar ningún microorganismo, ningún diagnóstico alternativo. Y si nosotros no pensamos el microorganismo, nunca vamos a tratar de identificarlo. Entonces, volviendo a la meningitis, ¿cuál es la epidemiología? Las causas más frecuentes de la meningitis son bacterianas. Las meningitis, los enterovirus, ¿sí? Las meningitis, ¿sí? Virales. 80%, luego las bacterianas en un 15%. Fíjense que en Argentina, entre el año 2003 y 2004, se detectaron brotes de meningitis por enterovirus, por ecovirus, en niños de edad preescolar. Después tenemos Neisseria meningitidis, que es causa de las grandes epidemias, y hay 13 serogrupos de Neisseria meningitidis, y en Argentina tenemos el serogrupo B, C, W135 e I. Y obviamente la distribución geográfica y el potencial epidémico varía según el serogrupo. Estas son las características del líquido cefalorraquídeo según los diferentes tipos de meningitis, ¿sí? Fíjense, la meningitis bacteriana, la meningitis viral o aséptica, la meningitis causada por hongos y la meningitis tuberculosa. La meningitis bacteriana va a tener una presión de líquido cefalorraquídeo cuando le realicemos la punción lumbar al paciente muy alta, ¿sí? Lo mismo que la meningitis por tuberculosis y la meningitis micótica, que si bien puede ser variable, la meningitis por criptococo neoformans tiene expresión de apertura muy alta. Volviendo a la meningitis bacteriana, el recuento de glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo es altísimo, ¿sí? Tiene neutrofilia de hasta 10.000 blancos a predominio de polimorfos nucleares. Hay hiperproteinorraquia, ¿sí? En general, las proteínas en líquido cefalorraquídeo oscilan hasta 45 miligramos decilitro. El normal de proteínas en líquido cefalorraquídeo, fíjense que en la meningitis bacteriana llegan hasta 500 miligramos decilitro. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana es muy baja por el consumo de las bacterias. La glucosa normal en el líquido cefalorraquídeo es la mitad de la glucemia. Por lo tanto, cuando mido glucosa en el líquido cefalorraquídeo hago empalar una glucemia. En general suele ser muy baja. La coloración de Gram, como vamos a ver después, es positiva hasta en el 90% de los casos y el cultivo es positivo hasta el 85% de los casos. ¿Qué pasa con la meningitis aséptica? La presión del líquido cefalorraquídeo en el momento de que se toma es normal. El líquido cefalorraquídeo, los glóbulos rojos, en general es de menos de 300 células.
el predominio va a ser de linfocitos, no va a tener muchos neutrófilos, las proteínas van a ser normal o ligeramente elevadas, la glucosa no va a estar disminuida, va a ser más de 40, el gram va a ser negativo, es decir, no va a haber bacterias en el gram, y el cultivo va a ser positivo en un 50% de los casos. ¿Y saben por qué se dice esto? Porque como hablamos de meningitis aséptica, muchas veces con cultivo negativo, el que tiene la bacteria que frecuentemente tiene cultivo negativo con un LCR claro puede ser Listeria monocitogénesis. Fíjense, la meningitis micótica, los glóbulos blancos pueden llegar hasta 500, ¿sí? Los neutrófilos son bajos, menos de 50, proteínas elevada, la glucosa baja, ¿sí? La coloración obviamente de gram va a ser negativo y el cultivo puede ser positivo hasta el 50% de los casos. Con la tuberculosis, con la meningitis por TBC, tienen hiperproteinorraquia, tienen la glucosa muy baja, hipoglucorraquia muy marcada. La coloración de gram, la mayoría de las veces es negativa, está mucho más cerca del 37 que del 87, y el cultivo positivo es un 70%, diría yo. Bueno, vamos a hablar un poquito de meningitis bacterianas. Las meningitis bacterianas las podemos organizar según el grupo etario. Como yo les decía al principio, cuando uno tiene tiene una persona con signos clínicos de meningitis, dentro de la epidemiología que piensa, para orientarse al agente etiológico, es la edad, fundamentalmente, porque obviamente la edad le sugiere la epidemiología de una persona. Un niño de 1 o 3 meses o más de 3 meses ve que puede estar en un lactario, un niño más grande va al jardín de infante, una persona más de 60 años tiene distinta comorbilidad, un paciente inmunocomprometido tiene deficiencias en la respuesta inmunohumoral. Por eso la epidemiología incluye a la edad del paciente. Fíjense, menores de un mes tenemos que tener en cuenta el Streptococcus agalactiae. Como vamos a ver más adelante, el Streptococcus agalactiae es flora del intestino y es flora del aparato genital de la mujer y se testea en forma obligatoria a partir de la semana 35 y 37 y forma parte de la sepsis y la meningitis del recién nacido. Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli y Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes también es causa, como ven, de los adultos mayores y de los pacientes inmunocomprometidos. Cuando hablamos de 1 a 3 meses de edad, volvemos a encontrar Streptoneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae tipo B, que ha disminuido su frecuencia porque hay una vacuna. Tampoco tenemos que olvidarnos que Haemophilus influenzae también es frecuente en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Sobre todo los pacientes esplenectomizados o que tienen déficit de inmunidad humoral y aquellos pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo. Y el Streptococcus agalactiae. Más de 3 meses ya tenemos Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Adolescentes y adultos jóvenes, Neisseria meningitidis y Streptoneumoniae. Y más de 65 años, que son los adultos mayores, Streptoneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Listeria monocitogenes. Cuando hablamos en relación según el factor predisponente, si tenemos el inmunocompromiso, no tenemos que dejar de pensar en neumococo, ¿sí? Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocitogenes y bacilos gram negativos. Nosotros acá no vamos a hablar de meningitis micótica, pero si tenemos un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente VIH con meningitis, nosotros pensamos en Cryptococcus neoformans, ¿sí? Los pacientes con fractura de cráneo, Streptoneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptobeta hemolítico y, ¿por qué no?, las posquirúrgicas, Staphylo aureus, Staphylo epidermidis. Recordemos que Staphylo aureus es coagulasa positivo, ¿sí? Y Staphylo epidermidis es coagulasa negativo. Y bacilos gram negativos.
Fíjense la amplia epidemiología que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con meningitis. Por eso uno tiene que interrogar los distintos factores de riesgo y la epidemiología para decidir cuál es el tratamiento empírico inmediato que tenemos que poner a un paciente. Por eso el interrogatorio es fundamental para conocer la epidemiología del paciente. La toma de muestra, la recolección de la muestra, ¿sí? Y el traslado de la muestra es de suma importancia para el diagnóstico, ¿sí? Es lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte de nuestra formación. Bueno, vamos a repasar un poco la patogenia de meningitis bacteriana. Ustedes saben que tanto en la Neisseria meningitidis como neumococo colonizan la vía aérea del tracto respiratorio superior. Algunas de las cepas son patógenos, ingresan por nasofaringe, se producen bacteriemia e invaden las meninges. Una vez que invaden las meninges, la invasión activan toda la respuesta inmune. Tenemos liberación de citoquinas y sustancias proinflamatorias. Todo esto nos lleva a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con edema vasogénico. Aumentan, ¿sí?, el espacio de las células de la barrera hematoencefálica con edema, ¿sí?, intercelular. Hay aumento de la entrada de polimorfos nucleares e inflamación, edema intersticial, vasculitis cerebral y edema citotóxico. Hay aumento, todo esto nos lleva a un aumento de la presión intracraneal, ¿sí?, y disminución de la presión de perfusión. Todo esto que nos lleva a disminución del volumen sanguíneo. Hay disminución de la presión de perfusión cerebral con isquemia, liberación de aminoácidos excitatorios, por ejemplo, el GABA y el óxido nítrico, con injuria neuronal y muerte neuronal, es decir, con apoptosis. Esta es la fisiopatogenia de lo que es la meningitis bacteriana. Acá podemos ver cómo, por ejemplo, los meningococos ingresan a la barrera hematoencefálica. Pueden hacer ingreso por transocitosis, pueden romper y atravesar las uniones estrechas. Bien, en la próxima clase seguimos. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor.